10 centímetros, que será la largura del pétalo grande, y doblamos 2 veces. Ahora doblamos una vez a lo ancho. Y cortamos por el lado que quedan todas las capas abiertas. La forma es muy fácil, hay que afinar la parte de abajo y redondear el lateral y la parte superior. Al desdoblar quedan las dos partes iguales. Estiramos en la parte del centro y con un bolígrafo redondeamos en las puntas, hacia afuera. Tienen que quedar así. Esto lo tenemos que hacer con todos los pétalos. Para las hojas cortamos una tira verde de 3 y luego una vez a lo ancho para que queden los dos lados iguales. Por este lado no se corta. Cortamos por donde están todos los filos, estrechamos la parte de abajo y la de arriba, y en el centro la dejamos anchita. Separamos las 4 hojas y listo. Con un pincel ponemos bien extendida la cola en la parte baja del pétalo. Lo enrollamos bien al palo, puesto que queremos que quede bien cerrado este pétalo. Primero pegamos los pétalos pequeños, luego los medianos y por último los grandes. Le ponemos una pizca de cola en el lateral si te hace falta. Vamos enrollando pétalos, al principio que queden bien cerraditos. También se puede pegar con silicona caliente. Se pega más rápido, pero hay que tener cuidado con no quemarse. Le ponemos una pizca de cola en el lateral. Al juntarse los pétalos queda como un triangulito así hacia abajo. Pues allí en medio tenemos que poner el nuevo pétalo. Tenemos que sujetar bien en el tallo los pétalos que vamos poniendo, ya que la cola tarda en secar cuando hay tantas capas. La cola, que esté bien extendida. El centro de la rosa es el primer pétalo que hemos hecho bien cerradito, entonces ves fijándote que todo alrededor esté más o menos igual de pétalos. Cortamos una tira de papel crepé de 1 centímetro de ancho por 40 centímetros de largo. Ponemos un poco de cola o silicona y vamos enrollando sobre el palo. Darlo bien y cortar. Ahora damos forma redondita a las hojas que van a ir pegadas en la parte superior del tallo. Ponemos cola en la parte inferior de la hoja y la pegamos. Y las otras 2 hojas, una a cada lado. Solo falta poner las 2 últimas hojas que van en la zona media del tallo.